Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Pablo a los Gálatas. Y en esta semana que ya hemos comenzado, tenemos un tema muy interesante, el cual se titula El Pacto de la Gracia. Ya hemos visto el desarrollo de estos temas importantes. Y también es muy interesante que Pablo ha introducido a Cristo en este mensaje. Pero ahora quiero que me acompañes para que juntos vayamos allá para recordar el texto que vamos a estar aprendiendo durante esta semana, el cual se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 3, en el verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por la vida, por la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos ayude, quede con nosotros. Y al estudiar su palabra queremos pedir que sus buenos ángeles puedan guiarnos y puedan enseñarnos las cosas también que hemos de saber. Quede con nosotros aquí, denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar para nuestro estudio en el día de hoy. Y hoy tenemos un apartado que lleva por título Cristo y las dos leyes. Y nuestra primera pregunta nos dice así: explica la conexión entre Cristo y su eterna ley moral de los 10 mandamientos. Muy bien, aquí tenemos un asunto. ¿Qué conexión hay entre Cristo y la ley moral que es eterna? Bueno, muchas personas piensan, no, la ley es una sola cosa y esa ley está abolida y esa ley no funciona más, pero vamos a ver esa ley que la Biblia nos llama que es eterna. Muy bien, para ello vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer allí lo que se encuentra escrito en el libro de Isaías. Isaías capítulo 42. Y allí vamos a leer el verso número 21. Isaías capítulo 42, verso 21. Miren lo que dice aquí. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. La Biblia nos dice entonces que Dios se complace o se complació en ese momento en magnificarla, hacerla más grande. ¿Nos damos cuenta? En mostrar la magnitud que tiene, el impacto que tiene en la vida de las personas y la grandeza de esa ley. Pero no solo eso, la Biblia nos habla un poco más, así que vamos a ver qué más nos dice. Vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 11 hasta el verso 14. Y vamos a ver esas conexiones. Veamos lo que dice allí. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí tenemos el asunto. La Biblia nos dice que por las obras de la ley nadie se salva. Y dice que hay una maldición en esa observancia.
Y las personas confunden estas cosas y dicen, bueno, ves, no debes observar la ley de Dios. Pero vamos a ver qué significan estas cosas. ¿Será que es la ley moral de Dios? Del cual dice que Dios o Jehová magnificó y engrandeció. ¿O será la ley de ritos y ceremonias que las personas en aquel entonces les fue encomendada observar? Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos estos siguientes párrafos en el Espíritu de Profecía. Este se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 257 y 258. La ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Fue adaptada a las condiciones de seres santos. Aún los ángeles eran gobernados por ella. No se cambiaron los principios de justicia después de la caída. Nada fue quitado de la ley. Muy bien, de la ley que ya existía antes de que este mundo fuera creado, nada ha sido cambiado. El universo se rige bajo esta ley. ¿Nos damos cuenta? Y después de que el ser humano cayó, no se disminuyó esa ley o no se le alteró para que nosotros pudiésemos vivir de acuerdo a eso, sino que esa ley siguió vigente. Ahora vamos a entender este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice aquí. No podía mejorarse ninguno de sus santos preceptos. Y así como ha existido desde el comienzo, de la misma manera, continuará existiendo por los siglos perpetuos de la eternidad. Entonces, si nosotros buscamos en la ley de Dios alguna cosa que pueda mejorarse, no hay. Muy bien. Y así como esa ley existía antes, continuará existiendo después. Muchas personas pasan diciendo hoy día que la ley de Dios ya no está más en vigencia, que ya no tenemos que observarla. Pero la ley de Dios es eterna. Muy bien. Vamos a ver qué más nos dicen. Veamos ahora este siguiente párrafo. En el día de Dios, que se aproxima rápidamente, todo el mundo ha de ser juzgado por esta ley que gobierna a los ángeles, que exige pureza en los pensamientos, las disposiciones y los deseos más secretos, que permanecerá eternamente y para siempre. Esto es, la ley de Dios muestra nuestra condición real y esa misma ley nos va a juzgar. ¿Nos damos cuenta? Esa misma ley rige a los seres celestiales, aquellos que no han caído en pecado. ¿Nos damos cuenta? Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Cristo y el Padre, estando lado a lado sobre el monte, con majestad solemne proclamaron los 10 mandamientos. ¿Nos damos cuenta? Se proclaman los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, que es eterna, que algunos dicen que se abolió, pero que la Biblia dice que Dios se complació en magnificarla y engrandecerla, y que no pasará nunca, porque es eterna. ¿Nos damos cuenta? Ellos dictaron esta ley en el monte de Sinaí. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Si la ley de Dios hubiese podido cambiarse o abrogarse, Cristo no habría necesitado sufrir las consecuencias de nuestra transgresión. Él vino para explicar la relación de la ley con el hombre e ilustrar sus preceptos por su propia vida de obediencia. Muy bien. Entonces, muchas personas dicen, no, es que la ley puede cambiarse, ahora ya no hay que obedecer toda la ley, una parte nada más. Si esto pudiera ser así, entonces Jesús no tendría que haber muerto, se hubiera modificado la ley y cada quien podría vivir como quisiera. Pero esto no existe, la ley exigía la muerte y alguien tuvo que morir. ¿Te das cuenta? La ley sigue vigente, porque finalmente quien no viva de acuerdo a la voluntad de Dios tendrá que morir también. Pero vamos a continuar.
Y vamos a ir ahora a nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Y esta nos dice así: explica el contraste entre la ley ceremonial que apuntaba al cordero sacrificial de Dios. Muy bien. Primero vimos la relación entre Cristo y esa ley. Ahora vamos a ver cuál es el contraste entre la ley ceremonial, que tenía una finalidad muy específica. Esto es el corderito, las comidas que comían, todas estas cosas. ¿Cuál es ese contraste? Mientras que una es eterna, que no puede ser cambiada, que rige los mundos y que finalmente nos juzgará, tenemos la ley ceremonial, que prefiguraba a Jesús. Muy bien, vamos a entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 9, y ahí vamos a leer el verso 27 y el verso 28, que nos dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Muy bien. La Biblia dice que va a llegar un momento en el juicio. Y la Biblia también nos dice que Cristo también fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. No olvidemos esta parte, pero vamos a ver un poco más en la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 1 y después del verso 4 hasta el verso 10. Y ahí leemos de esta forma: porque la ley, teniendo sombra, nota que aquí habla otra vez de la ley teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios, note qué es lo que está diciendo, sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por los pecados no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante, y ahora viene la realidad, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Es muy interesante que estas ofrendas, estos sacrificios, estos ritos se llevaban a cabo y eran una sombra de lo que iba a venir. Pero la realidad era Cristo. Era una sombra de las cosas que pasarían. Pero realmente lo que estaba ocurriendo es que estaban prefigurando al Cordero que vendría a morir. El verdadero Cordero. Por eso que Jesús fue introducido y dijo: sacrificios no quisiste, ofrendas no quisiste, holocaustos no quisiste, pero vino Jesús. Y Él vivió, y en esa voluntad, en la voluntad de Jesús, es que nosotros somos santificados una sola vez y para siempre. Fue ofrecido Jesús. Y en ese sacrificio terminaban, porque todos ellos apuntaban hacia ese futuro sacrificio de Jesús, ahí terminaba todo el sistema de sacrificios. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a leer lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Leamos aquí. Patriarcas y Profetas, página 378, nos dice así: se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios que dirigían sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como su supremo sacrificio. Los que ofrecían estos holocaustos, esos sacrificios, siempre estaban recordando que esos sacrificios eran
porque en algún momento Jesús vendría y moriría por ellos. Esa era la promesa y ellos estaban siguiendo esa promesa. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco sacrificios. Esto es, no habría necesidad de ilustrar de esta manera la muerte de Jesús, porque no habría necesidad de muerte si nunca se hubiera cometido pecado. ¿Nos damos cuenta? Pero hay más todavía. Así que acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Veamos cómo nos dice aquí. Muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Pero esto es pervertir las Escrituras. Muy bien, toda una ley fue abolida, por supuesto que sí, pero no es la ley de Dios. La ley de Dios es eterna. Ahora, la ley ceremonial tenía una finalidad. La ley ceremonial fue hecha por causa de algo, por causa del pecado. Es que la ley de Dios es eterna. Y algunos toman un texto aquí, otro texto allá, los juntan y dicen, mira, aquí dice que la ley fue abolida. Y muchas personas siguen esto, pero esto es torcer las Escrituras. Vamos a ver qué más nos dice entonces ahora y vamos a leer este siguiente párrafo. Veamos cómo está escrito aquí. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. ¿Nos damos cuenta? Pues mientras que una es eterna, ya dijimos, la ley ceremonial fue establecida y apuntaba a Jesús. Cuando Jesús viniese, la sombra encontraba la realidad y entonces todos esos sistemas de sacrificio deberían parar. Tristemente, Jesús vino y muchos no le reconocieron. Y es la fecha que todavía algunos siguen ofreciendo estas cosas. ¿Te das cuenta? Pero la palabra de Dios es muy clara. Hay dos leyes, una que es ceremonial, que apunta a Jesús, y la otra que es la ley moral de Dios, que es eterna. Muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos por su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos bendiga, quede con nosotros, pueda ayudarnos en todo para entender estas cosas. Pedimos que podamos reconocer siempre la soberanía de Dios, reconociendo su ley moral que es eterna. Quede con nosotros y con aquellos que nos vieron y nos escucharon. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.